Quiero recordarles que este canal trata de arquitectura y arte en general, por lo que repasaremos vida y obra de diferentes artistas de las diferentes épocas de la historia. Antes de empezar con la exposición, quisiera hacer una explicación de cómo va a estar segmentado el video y la razón de este. La exposición a priori está dividida en 15 secciones o puntos, a veces más. Al estar dividido, es más fácil que cada quien vaya al punto del video que desee repasar o le interese más. Es una metodología que ocupo yo personalmente, enlistar y asociar, sobre todo usando imágenes acompañadas de texto. Entonces es imagen y texto. Eso también porque hay palabras en distintos idiomas que son difíciles de pronunciar, y aunque las pronuncie, les sea difícil de identificar. Así es más fácil de entender y aprender. Recordemos que incluso Aristóteles dijo, el alma jamás piensa sin una imagen. Charles-Édouard Jeanneret-Gris, también conocido como Le Corbusier, fue un arquitecto y teórico de la arquitectura, urbanista, pintor, escultor y hombre de letras suizo nacionalizado francés en 1930. Nació en Suiza el 6 de octubre de 1887 y falleció el 27 de agosto de 1965 en Francia. Su madre era una artista que impartía clases de música y tocaba el piano, mientras que su padre ejercía el oficio común de su localidad, que sería la relojería. Estudios. Le Corbusier no cursó estudios académicos de arquitectura. Fue que mientras estudiaba grabado en la Escuela de Artes de la École de Fonds, conoció a Charles Le Platinier, un pintor multifacético y pionero del Art Nouveau en Suiza, que fue su profesor y le acercó a la arquitectura. Incursionó con éxito en la pintura, en la escultura, el diseño y las letras. Sin embargo, fue en la arquitectura donde se convirtió en un referente del siglo XX, aportando innovaciones técnicas, teóricas que cambiaron la forma en que se razonaban los espacios, edificaciones entonces, y sentando las bases de la arquitectura moderna. Primeros edificios. En 1905 diseñó su primer edificio, una casa unifamiliar para una buena escuela de arte, la conocida Villa Fallet. Ahorita vamos a ver esta obra. En los siguientes 10 años hizo numerosos edificios que todavía no llevan sello característico y que él mismo no incluyó en el registro posterior de sus obras. Ya en París, trabajó durante 15 meses en el estudio de Auguste Perret, arquitecto pionero en la técnica de construcción de hormigón armado. A continuación, se trasladó a Alemania para estudiar las tendencias arquitectónicas de ese país. Allí trabajó en la oficina de Peter Behrens, un arquitecto alemán, donde coincidió con también los arquitectos Mies van der Rohe y Walter Gropius, quienes en ese entonces trabajaban ahí en esa época. En el año de 1911 lo dedicó por completo a viajar. Desde Viena fue a Rumania, a Turquía, Grecia e Italia. Visitó también Estados Unidos, donde se familiarizó con la obra de Frank Lloyd Wright, que por aquel entonces comenzaba a ser apreciado en Europa, y a su regreso fue profesor durante 2 años en el Departamento de Arquitectura y Decoración de la Escuela de Artes de París. Purismo. En 1918, luego del armisticio de la Primera Guerra Mundial, se instaló en París, donde conoció al pintor Amédée Céphand. Con él instaló un movimiento artístico de vanguardia, conocido como purismo, y fundó la revista L'Esprit Nouveau de 1920 al 25. Jeanneret comenzó a escribir en la revista sobre arquitectura, urbanismo, artes plásticas y bellas artes bajo diversos seudónimos, uno de los cuales sería aquel con el que ganó fama internacional, Le Corbusier. Al final, estos trabajaron desde 1922 a 1939. Máquina para vivir. En 1921, Le Corbusier publicó un artículo en el que exponía un concepto totalmente nuevo de vivienda. Para acordar concordancia con su tiempo, la casa debía ser una máquina para vivir y homologarse al resto de bienes que configuran la sociedad tecnológica.
Con ello no definía la estética ni el espíritu maquinista, sino que trataba de hacer una casa tan eficaz funcionalmente como eran las máquinas en las tareas para las que habían sido inventadas. La vida moderna traía consigo una serie de exigencias cuya satisfacción era imposible encontrar en la pervivencia de la arquitectura tradicional. Había por ello que adecuar la arquitectura a la civilización surgida de la revolución industrial. Nosotros gustamos del aire puro y del sol a raduales, afirmó. La casa es una máquina de vivir, baños, sol, agua caliente y fría, temperatura regulable a voluntad, conservación de los alimentos, higiene, belleza a través de proporciones convenientes. Un sillón es una máquina de sentarse. Los lavabos son máquinas para lavar. El mundo de nuestro quehacer ha creado sus cosas: la ropa, la estilografía, la cuchilla de afeitar, la máquina de escribir, el teléfono, la limusina, el barco de vapor y el avión. En 1922, Le Corbusier abrió un despacho de arquitectura con su primo Pierre Negret, con el cual mantuvo su asociación hasta 1940. Inicialmente, los dos diseñaron casi exclusivamente edificios residenciales. Uno de sus trabajos, o uno de sus más grandes proyectos de estos años, en este caso como urbanista, es su diseño conceptual de una ciudad de 3 millones de habitantes, la Villa Contemporaine. El diseño de lo que sería en su traducción Villa Contemporánea es casi simétrico en el centro, eje de todos los transportes públicos. El volumen central es el de acceso al metro en la parte inferior en la cubierta del sistema subterráneo y los trenes en la parte superior de la cubierta del sistema subterráneo. La planta superficial está abierta a los autobuses, la parte central está reservada para los 24 rascacielos, que también son elementos más controvertidos en todo el diseño. Estos rascacielos cruciformes son principalmente para fines comerciales y hoteleros. Cada rascacielos menciona de 190 metros por 190 metros y una altura de más de 200 metros de alto. En torno a los rascacielos se encuentran los barrios residenciales. Cada vivienda tiene un espacio exterior propio y, de acuerdo a Le Corbusier, cada apartamento es una casa de sus propios medios. Le Corbusier incluía 5 niveles subterráneos, más un pasaje para peatones situado en un nivel por debajo de la primera planta residencial. Estos niveles variados debían acoger diferentes categorías de transportes y servicios. Incluía la red de metro existente, hundida a gran profundidad. En la Villa Contemporánea, el distrito de negocios, el distrito residencial, el transporte básico y la calle de tiendas comerciales están organizados de una forma cartesiana, donde todos los elementos en su conjunto funcionan como una estructura. Aunque la propuesta de la Vía Radiesu se presentó por primera vez en el centro de París, Le Corbusier la propuso también para adaptarse a otros lugares, como el Gers en Argelia, Barcelona en España, Buenos Aires en Argentina y Sao Paulo en Brasil. Viaje a Sudamérica y conferencias. En octubre de 1929, Le Corbusier dictó en Buenos Aires un ciclo de 10 conferencias, invitado por la Asociación de Amigos del Arte. En este viaje también visitó Río de Janeiro, Asunción y Montevideo. La única obra de Le Corbusier en la Argentina es la Casa Cruchet, de la cual posiblemente haga un video análisis crítica, pues esta obra yo la analicé cuando estudiaba. Esta es una vivienda unifamiliar construida en la ciudad de La Plata, capital de provincia de Buenos Aires, entre los años 49 y 53, bajo la dirección del arquitecto Amancio Williams. En Brasil proyectó la Embajada de Francia en Brasilia y el edificio Gustavo Campena en Río de Janeiro. Este último con la colaboración de los arquitectos locales Lucio Costa y Oscar Niemeyer. En total, Le Corbusier tuvo 3 ofertas de trabajo para proyectar en Brasilia, que son el Museo de la Ciudad, la Casa de Cultura de Francia y la Embajada Francesa. Ninguno prosperó. Sin embargo, aquí podemos ver la maqueta. Lado humano de los cuerpos arquitectónicos. Le Corbusier ponía énfasis no solo en la composición funcional de la vivienda, sino que esta funcionalidad debe estar destinada al vivir, comprendiéndose esto último desde un punto de vista metafísico. Le Corbusier creía que el objetivo de la arquitectura es generar belleza, y que ésta debía repercutir en la forma de vida de los ocupantes de los propios edificios. Muy conocida también es su frase: la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz.
Nuestros ojos están hechos para ver las formas de la luz. La luz y la sombra revelan estas formas. Cubos, conos, esferas, cilindros o pirámides son las grandes formas primarias que la luz revela. Sobre conocer más estos temas, les recomiendo leer el texto Le Corbusier frente a Louis Kahn, El uso consciente de lo natural, como también de Kahn, que fue un arquitecto muy interesante y del que próximamente haré un vídeo de exposición de él. 5 puntos de una nueva arquitectura. En 1926, Le Corbusier presenta un documento que expone una forma sistemática de sus ideas arquitectónicas. Los llamados 5 puntos de una nueva arquitectura representan una importante innovación conceptual para la época, aprovechando las nuevas tecnologías constructivas derivadas especialmente del uso de hormigón armado. Son los siguientes: los pilotes, para que la vivienda no se hunda en el suelo y, por el contrario, quede suspendida sobre él, de forma tal que el jardín pase por debajo. La terraza jardín, que permite mantener condiciones de aislación térmica sobre las nuevas losas de hormigón y convierten el espacio sobre la vivienda en un ámbito aprovechable para el esparcimiento. La planta libre, aprovechando las virtudes del hormigón que hacen innecesarios los muros portantes. De esta forma se mejora el aprovechamiento funcional y de superficies útiles, liberando la planta de condiciones estructurales. La ventana longitudinal. Por el mismo motivo del punto anterior, también los muros exteriores se liberan, y las ventanas pueden abarcar todo el ancho de la construcción, mejorando la relación con el exterior. La fachada libre. Complementario del punto anterior, los pilares se retrasan respecto a la fachada, liberando a esta de su función estructural. Modulor. Le Corbusier ideó el modulor, el cual es un sistema de medidas en que cada magnitud se relaciona con la anterior por el número áureo, para que sirviese de medida de las partes de arquitectura. De esta forma retomaba el ideal antiguo de establecer una relación directa entre las proporciones de los edificios y las del hombre. Tomó como escala el francés promedio de 1,75 de estatura, y más adelante añadió el británico de 6 pies, lo que dio el modulor 2. La motivación inicial para crear el modulor fue la necesidad de reconciliar y estandarizar el sistema imperial, usado por los ingleses y americanos, basado en pies y pulgadas con el sistema métrico decimal, usado en el resto de Europa, durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y una tendencia en los países por crear estándares de medidas. Otra de las motivaciones de Le Corbusier fue que el sistema métrico usa la circunferencia de la Tierra como base, lo que contradecía su ideal de la arquitectura hecha para el hombre, ya que era más lógico usar medidas del cuerpo, como el pie, la cabeza, codo, etc. Los resultados de estas investigaciones fueron publicadas en un libro con el mismo nombre, del modulor. Quisiera añadir que Le Corbusier no fue ni cerca el primero que tuvo la necesidad de establecer un sistema de proporciones para el diseño. En el capítulo 1 del libro 3 de Vitruvio se explica el sistema antiguo de medidas cuya base es la altura del cuerpo humano dividida en 4, 5, 6, 8 y 10 partes iguales, que dieron lugar a lo que también sería otro sistema, el hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci. Fases de sus obras. La obra de Le Corbusier está generalmente considerada en dos fases distintas. Las obras de la época postporista posterior a 1918, que se caracteriza por su lenguaje abstracto plano de la década de 1920 y que culmina en monumentos tan didácticos como la Órica Villa Savoy y el pabellón suizo en la ciudad universitaria de París. Fase a la que siguió la revaluación de la posguerra que le llevó a Jauá, Rochamp, La Tourette y Chadiga. A pesar de que estos dos periodos parecen desconectados, de hecho forman parte de un hilo continuo de desarrollo que comenzó con otra fase que es mucho menos conocida o comprendida, la cual es su época de aprendizaje, o sea, la purista. Hoy en día, la obra El razonamiento espacial de Le Corbusier sigue vigentes tanto en la práctica como en la enseñanza y en la teoría de la arquitectura, como uno de los precursores del brutalismo. Sus trabajos posteriores han servido de base a corrientes arquitectónicas apoyadas en la tectónica, expresión de los materiales y sistemas constructivos, y también a diferentes enfoques racionalistas. Van Am, en su libro de 1966, El nuevo brutalismo, admite el trabajo concreto de Le Corbusier fue una fuente de inspiración
Le Corbusier ha influido de manera muy significativa en gran cantidad de arquitectos por todo el mundo. Entre sus seguidores pueden citarse a varios arquitectos, como lo son Mario Panedarki en México, del cual por cierto vamos a hacer un video, Oscar Niemeyer en Brasil, del cual también haré un video, Antonio Bonet, Juan Curchán, Jorge Ferrari, Amancio Williams y Clorindo Testa en Argentina, los docentes y teóricos urbanistas Justino Gerald, Carlos Gómez Gabazo en Uruguay, Francisco Javier de Sáenz Oiza, España, Germán Semper, Rogelio Salamona, Dequen Castro en Colombia, Shadra Watts en Estados Unidos, Olmedo Dojar, Roberto Dávila y Enrique Quebrar en Chile. Mobiliario. Le Corbusier diseñó varias sillas, entre las que destacan ejemplos como las siguientes. La silla LC1, inspirada en las sillas de los oficiales británicos, fue diseñada en 1928 en colaboración con Pierre Jeanneret y Charles Perrenat. Su principal característica es su respaldo basculante que permite al usuario elegir la postura más cómoda para su descanso. Su diseño se basa en las sillas plegables de madera de la época colonial del Imperio Británico. LC4, diseñada en el 28, este mueble se hizo famoso en el 65. La LC4, con una forma diseñada para relajación, partiendo de la idea de que forma y función deberán estar al servicio de la relajación. Obras como patrimonio de la humanidad. Como último punto repasaremos la lista patrimonial, y es que la UNESCO reconoce desde el 2016 la obra arquitectónica de Le Corbusier como patrimonio de la humanidad. Son 17 edificios repartidos en Alemania, Argentina, Bélgica, Francia, India, Japón y Suiza, entre las que están sus obras más importantes y representativas. Ahorita vamos a verlas. Y es todo. Recuerda dar like, suscribirte y compartir si te gustó este video. También te invito a seguirme en mis demás redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, etc. Te dejaré los links en la descripción. Igual si vas a utilizar la información de este video te dejaré abajo, igual en la descripción, cómo podrás citar este video para que lo puedas utilizar en tus trabajos. Ahora sí, hasta luego.